¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy para hablarles de lo que será la previa del compromiso entre las escuadras de Brasil y Argentina, primera semifinal que se va a jugar por la Copa América en búsqueda de uno de los finalistas de este torneo, ya llegando a los últimos encuentros y en un clásico, además, un clásico de las Américas, como ahora se lo llama, este partido con muchísima historia, con rivalidad, con tantas cosas para decir, que tiene muchos datos importantes referentes a lo que va a ser el partido, no solo por los equipos, no solo por los partidos que han jugado, por el estadio mismo en sí, hay varias cosas para contar. Primeramente, empezar porque en esta fase de semifinales se van a definir ya obviamente los equipos que estarán jugando por la final y el tercer lugar. Y dependiendo de la posición que terminen teniendo los cuatro equipos, se van a definir los premios económicos. Hasta el momento, los equipos que estuvieron en cuartos de final se llevaron ya 6 millones de dólares, 4 por la fase de grupos y 2 más por avanzar hasta cuartos de final. Pero los premios continúan subiendo dependiendo de la posición que terminen los cuatro primeros, y esto determina, por ejemplo, que serán 3 millones más para el cuarto puesto, 4 millones más para el tercer lugar, 5 millones más para el subcampeón y 7 millones y medio adicionales para el campeón, con lo cual significa que el campeón se estaría llevando alrededor de 13 millones, de acuerdo a los premios estipulados. En este compromiso hay que decir que Argentina y Brasil se enfrentarán por 33ª vez en un juego de Copa América. 32 partidos en el historial de la Copa América para estas selecciones, con ventaja para Argentina. 15 triunfos para el equipo albiceleste, 8 empates y 9 triunfos para Brasil. Eso es lo que marca el historial en los 32 juegos. Sin embargo, hay que decir que desde 1991 Argentina no le ha ganado a Brasil en estos enfrentamientos, ¿no? Argentina ha ido perdiendo esa paternidad que tenía en lo que se refiere a la Copa América. Su primer partido, en general, en la historia del torneo, data del 10 de julio de 1916, cuando en la Copa América, justamente que abría la historia del certamen, en Argentina, en fase única, empataron 1-1 estos dos equipos. Recordemos que en ese momento habían únicamente 4 o 5 equipos que jugaban el torneo, no es como ahora, y jugaban todos contra todos para definir al campeón. El, el partido último que tuvieron estas selecciones por Copa América es el 15 de julio del 2007, en la Copa América de Venezuela, en Maracaibo, en la final que jugaron estas selecciones. Brasil venció a Argentina por 3-0. Goles de Julio Baptista, recordemos como se le conocía al jugador brasileño La Bestia, el autogol de Ayala y Dani Alves, un actual jugador de la selección brasileña, marcaba en ese juego para el equipo auriverde. De los jugadores de ambas selecciones en ese momento, hablando hace 12 años, las alineaciones tenían, por ejemplo, en Brasil a Doni en el arco, un arquero tal vez de no mucho renombre, pero que tuvo su trayectoria, Gilberto Silva, obviamente reconocido, Juan, otro central también importante que estuvo, por ejemplo, por el Milan, Alex, este elemento de buena estatura que pasó por el Chelsea, por el Paris Saint-Germain, por el Milan, también entre otros clubes, y Maicon cerrando esa defensa que tenía también una trayectoria amplia. Maicon jugó por el Mónaco, por el Inter, por el City, por la Roma, pero
Este jugador continúa jugando en la actualidad. Está hoy en el Criciúma de Brasil, Maicon. El mediocampo de Brasil en ese momento tenía a Elano, otra de las figuras que tuvo el fútbol brasileño, Mineiro, un volante que tal vez es de los que menos se recuerda, pero tuvo un paso breve por el fútbol alemán, Josué, otro también que no es muy recordado, y obviamente, como decíamos, Julio Baptista, que jugó ese compromiso. Los atacantes de esa selección brasileña eran Robinho, actualmente en el fútbol turco, en el Başakşehir, y Wagner Love, que milita en el Corinthians en la actualidad. Así que hablamos de 3 jugadores de estos 11 que todavía siguen vigentes. Hay que indicar que en ese juego también ingresaron por Brasil jugadores como Dani Alves, que marcó otro de los goles. Estuvo Menegaso, un jugador con poco renombre, y Diego, el brasileño del Flamengo en la actualidad, que fue otro de los que jugó ese compromiso. En Argentina, por ejemplo, la alineación de ese juego fue con Abondancieri en el arco, Zanetti, Ayala, Milito y Heinze en el bloque defensivo. Hasta el momento ninguno se repita. Cambiaso, Mascherano, que sigue en actividad y que obviamente ya no está en la selección, pero lo estuvo hasta hace no mucho tiempo. Juan Sebastián Verón y Juan Román Riquelme, junto a Lionel Messi y Carlos Tevez, otro que sigue en actividad en el fútbol actual. Son 3 jugadores de Argentina que continúan jugando, pero solamente Lionel Messi repite de esa selección a la que disputará el partido el día de hoy. Y por coincidencia, los 2 que van a repetir, que son Dani Alves y Messi, en esta ocasión, pues tienen la banda de capitán. Serán los capitanes de las selecciones. Hay que destacar que esas 2 selecciones en ese momento del 2007 eran dirigidas por Dunga en el caso de Brasil y por Alfio Basile en el caso de Argentina. El partido que decíamos de 1991, que fue la última vez que Argentina venció a Brasil por una Copa América, fue el 10 de julio de 1991, en una fase final también en donde se enfrentaban algunos equipos. No había una final definida, sino que era por un hexagonal o cuadrangular final, y ahí se daba pues la mayoría de puntos para definir al campeón, y Argentina venció 3-2 a la selección de Brasil. 2 goles de Darío Franco y el restante de Gabriel Omar Batistuta para el triunfo de Argentina sobre Brasil, que marcó por intermedio de Branco y Joao Paulo. En ese juego, que además tuvo como dato 5 expulsados, y además luego de este partido por Copa América, 2 victorias de Brasil y 3 empates se han registrado. Por eso decíamos que no ha ganado el equipo argentino posterior a ese juego. En ese momento, los técnicos que dirigían a las selecciones eran, por coincidencia nuevamente, Alfio Basile en Argentina, y esta vez era Paulo Roberto Falcao dirigiendo a la selección brasileña. En cuestión de fases en las que se han enfrentado en una Copa América, será la primera vez en la historia del torneo que se enfrenten por una semifinal, pero han tenido diferentes partidos por otras fases. Cuando la Copa América tenía fase única, como les decía, en un solo grupo por enfrentamientos entre todos, en total fueron 19 partidos que jugaron estas 2 selecciones, con 14 triunfos para Argentina, 3 empates y 2 triunfos apenas para Brasil. En esos tiempos Argentina ejerció una superioridad sobre el cuadro auriverde. En las fases de grupos de Copa América se jugaron hasta el momento 6 partidos entre sí, con una victoria para Argentina, 2 empates y 3 triunfos para Brasil. Ahí en fase de grupos Brasil ejerció una superioridad. En lo que se refiere a las determinadas como fases finales, que también en su momento hubo, les decía,
cuando se clasificaba para un cuadrangular o hexagonal final, Argentina y Brasil jugaron apenas 2 partidos, una victoria por lado para las selecciones, mientras que en cuartos de final, en cambio, se enfrentaron en 3 partidos con 2 empates y un triunfo de Brasil. En esos 2 empates que se registraron, las cosas se definieron por lanzamientos desde el punto penal, con un triunfo por lado. En 1993, Argentina se llevó la tanda de penales, acá en el Ecuador, y en el 95, en Uruguay, Brasil se llevó la tanda de penales, logrando la clasificación. En una final se han enfrentado en 2 ocasiones, con un empate en los 90 minutos y un triunfo para Brasil. La final que ganó Brasil fue en el 2007 en Venezuela, mientras que el empate se registró en el 2004, cuando se definió por la tanda de penales y Brasil lo venció al equipo argentino en Perú, en esa Copa América. También hay que destacar que en el historial total de enfrentamientos ya de todo lo que tiene que ver con los diferentes torneos y los amistosos, pero siempre hablando de partidos oficiales, porque hay algunos partidos amistosos que se jugaron fuera de fechas FIFA, que se jugaron, digamos, por alguna otra razón, pero en partidos amistosos oficiales, más los partidos ya por torneos, son 100 partidos en el historial, hoy será el 101, 38 triunfos para la selección brasileña, 37 para la Argentina y 25 empates. Totalmente o casi totalmente igualado el historial, con apenas un triunfo más para los brasileños sobre la selección albiceleste. El primer partido oficial en total en la historia fuera de Copa América se registra en 1914, en Buenos Aires, Argentina, un amistoso que la selección local le ganó a Brasil por 3-0. El último partido amistoso que jugaron estas selecciones fue en Arabia Saudita. Argentina cayó 1-0 ante Brasil en ese compromiso. Fue uno de los amistosos que se viene jugando ya con cierta continuidad en el famoso Superclásico de las Américas. Y hay que decir que a nivel de partidos oficiales, a nivel de partidos por torneos oficiales, el último que se enfrentaron fue en las eliminatorias, cuando Brasil venció 3-0 a la selección argentina justamente en Belo Horizonte. Esto en el año 2016, rumbo a Rusia 2018. Si hablamos de partidos oficiales por torneos, por cualquier tipo de torneos, 47 partidos entre ambas selecciones, con 19 triunfos para la Argentina, 17 para Brasil y 11 empates. Aquí hay una pequeña ventaja para la selección argentina. El último triunfo de Argentina a nivel de partidos oficiales por algún torneo específico data del 8 de junio del 2005 por las eliminatorias, pero previo a lo que fue el Mundial de el 2006. En ese momento fue en el Monumental el partido, con victoria de 3-1 para el equipo albiceleste. 2 goles de Hernán Crespo, uno de Juan Román Riquelme para el equipo argentino. Roberto Carlos marcó para Brasil, ya jugadores obviamente históricos que se los recuerda que estuvieron por ambas selecciones. De ahí en más, desde este 8 de junio del 2015, del 2005, pasaron diferentes partidos, insisto, con torneos oficiales en donde Argentina no le ha podido ganar a Brasil. Esto es Copa Confederaciones 2005, Brasil 4, Argentina 1. Copa América 2007, Brasil 3, Argentina 0. Que además insisto, fue el último partido que jugaron por Copa América ambas selecciones. Eliminatorias para Sudáfrica 2010,
jugado en el 2008 este partido, empataron 0-0. Por las mismas eliminatorias en el 2009, Brasil le ganó 3-1 a la Argentina. Y por las eliminatorias para Rusia 2018, en el 2015, Argentina empató 1-1 con Brasil. Y Brasil, como decíamos, en el último antecedente de estas elecciones, en un partido que se jugó justamente en el estadio de Belo Horizonte, pues lo venció 3-0. Hay que indicar también que este escenario de Belo Horizonte fue sede del recordado Mineirazo, esto que se dio durante el Mundial que se disputó en Brasil, en la semifinal cuando se enfrentaba la selección anfitriona ante Alemania y sufrió la peor goleada de su historia, el 7-1 del equipo alemán que lo clasificó para la final. En ese momento, un mal recuerdo para la selección brasileña, pese a que Tite, el técnico brasileño, cuando le preguntaron sobre el tema, lo quiso dejar de lado. No quiso hablar del tema en ese sentido. Sin embargo, hay que decir que Argentina tampoco tiene buenos recuerdos de este escenario, no solo por la última derrota sufrida ante Brasil, sino porque además no ha podido ganar en ese estadio en ninguno de los partidos que ha jugado. Son 5 partidos con un empate y 4 derrotas para la selección argentina. Así que veamos lo que ocurre. Esos algunos datos estadísticos de lo que se viene en esta final. Veamos si se rompe algún dato estadístico, si se rompe también alguna situación de racha. Por ejemplo, hay que decir que Brasil eliminó a Argentina en las últimas 4 ocasiones que se enfrentaron por Copa América: 1995, 1999 y en las finales, obviamente, jugadas en 2004 y en 2007, que fueron triunfos para la selección de Brasil. Y otro dato importante es que Argentina nunca le ganó a Brasil en partidos oficiales en territorio brasileño. Insisto, cuando hablo de partidos oficiales me refiero por algún torneo específico. 2 empates y 8 derrotas para la selección argentina en ese historial. Así las cosas, de estadísticas y datos que tendrá este Superclásico de las Américas. Veamos lo que ocurre en esta semifinal de Copa América. Con esto llegamos al final en lo que se refiere a esta previa de números, de datos. Como siempre, gracias por seguirnos. Suscríbanse al canal para más informaciones y novedades que les estaremos llevando. Cualquier pregunta, consulta o sugerencia, háganlo saber en la caja de comentarios y estaré para responderles. Compartan el video para que llegue a más personas. Gracias a todos y saludos cordiales.